¿Quieres saber si estás pagando el IMSS de forma correcta o si tu prima de riesgo es más alto de lo que debería? Quédate en este episodio para que lo sepas y cómo impacta el tema de la prima de grado de riesgo. Hola, raperos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Todo muy bien. Mediados de febrero. Ajá. Para nosotros sí, para ellos ya están arañando finales de febrero. Ay, ya casi marzo. Ay, ya viene la temporada difícil, dices tú. Sí. Y ahorita nosotros ya les vamos a dejar grabado todo lo de febrero, también hay que decirlo. Pero sí, estamos en febrero, como lo mencionábamos en el episodio anterior. Tenemos básicamente dos cosas que pueden hacer que tengamos más chamba de lo normal. Que es tanto la presentación de la prima de riesgo ante el IMSS, que ahorita es justo el tema que vamos a abordar, como el tema de presentación de declaraciones anuales de impuestos sobre nómina. Y yo solo voy a agregar una. Si eres una asociación civil, tu anual se presenta ahorita en febrero, no en marzo. Entonces, cuidado con eso también. Exacto. Yo de aquí, ya se los hemos dicho, pero de aquí a mayo más o menos tenemos temas complicados. Creo que en junio descansamos un poquito. En julio ya se puede ver tema de disminución de coeficientes, etcétera. Entonces, se empieza a poner interesante el año. Pero de aquí a mayo tenemos declaraciones anuales de personas. Bueno, estas declaraciones informativas. Tenemos anuales de morales, anuales de físicas. Tenemos también PTU, etcétera. Dicho eso, y como ya les comentamos, vamos a hablar un poco de la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo en el IMSS. Y creo que es una declaración que es sumamente importante de entrada porque tiene multas, como cualquier declaración. Si no la presentas, tiene multas, pero también porque puede marcar la diferencia entre que estés pagando lo que ya vienes pagando o que puedas pagar un poquito menos, o si te toca y tuviste la mala suerte, o un caso desafortunado, te tocaría pagar más. Sí, no, pero justamente creo que si eres de un tipo de empresa que tiene un riesgo bastante alto ante los ojos del IMSS, como es el tema de construcción, como es el tema de mantenimientos y demás, creo que esta información te puede importar muchísimo a ti como dueño de negocio, empresario, emprendedor, porque el presentar esta declaración va a poder ayudarte a que durante los siguientes, bueno, este año y los siguientes, si lo sigues presentando, vayas bajando tu porcentaje de riesgo con los ojos que te ve el IMSS. ¿Cómo te mide el IMSS? Esta es la declaración justa de cómo lo hace. Exacto, esta parte es importante y al final aquí también tenemos que ver un poco al IMSS como si se tratara de una aseguradora. Vamos a pensarlo tal vez no de autos. Bueno, que en autos también aplica. Cuando de pronto se empieza a detectar que un coche es un poco más robado porque es más fácil vender autopartes, etcétera, los seguros tienden a incrementarse. Entonces, entre más susceptibles somos nosotros a tener algún tipo de uso del seguro, básicamente, se tiene que hacer más caro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los seguros de gastos médicos mayores. Entre más complicado es el perfil de la persona, más caro se vuelve el seguro. Y el IMSS no es ninguna excepción a la regla. Entre más vean ellos que puedes llegar a utilizar el seguro, más te lo van a cobrar, o más bien te van a hacer un cobro más caro para que ellos puedan llegar a tener una mejor utilidad. También básicamente es por eso. Porque obviamente si ellos detectan que tú estás teniendo muchos riesgos de trabajo porque, por ejemplo, eres una empresa y ya van dos personas que se cortan un dedo, una cosa por el estilo, todo esto les llega a afectar a ellos porque recordemos que de entrada, si tienen una incapacidad permanente, tienen que pagar una pensión vitalicia. Sí. Si ya es una persona que de plano no se va a poder incorporar a las actividades, también le tienen que pagar una pensión vitalicia. O sea, todo este tipo de cosas conlleva que tú como patrón puedas utilizar el seguro para no tenerle que pagar a tus colaboradores, pero también eso va a hacer que para ti sea muchísimo más caro el tema de tener una atención médica. Ok, creo que aquí va a ser importante como explicar cómo nace esto de los grados de riesgo y demás. Creo que antes de eso, nada más por la generalidad, se presenta en febrero. Es lo único que debemos de saber. Hasta el 28 de febrero. Ajá. Y ahora sí, perdón. Entonces nosotros cuando nos vamos como patrones a inscribirnos al IMSS para que tengamos justamente un registro patronal, dependiendo de la actividad que hagamos, el IMSS va a determinar tal cual como un aseguro de, ¿cuál es tu cuál es tu riesgo? Donde el IMSS clasifica en 5 tipos de clases. Y en el primer año te pone una cosa que le llaman como prima de riesgo media, donde justamente es, pues si tú estás en el grado de riesgo 5, te toca una prima de riesgo, si no más recuerdo, es como del 7.5%, que ese es un tema para el cálculo que vimos hace unos episodios. Entonces, dependiendo la clase y el riesgo que tengas, pues van a variar tus cuotas de seguridad social, aunque
veas una empresa que siga lo mismo que tú, pueden hacer pago de diferentes cuotas, incluso pagando el mismo salario, por ese tema de la prima de grado de riesgo. Y entonces, justamente si nosotros nos registramos en el IMSS después del 1 de enero, el primer año no estamos obligados a hacerlo porque no tenemos un año completo donde el IMSS nos puede medir qué tan riesgosos somos. Así vayamos el 2, no estamos obligados en el primer año de presentar esta declaración en febrero. Después, pues básicamente vamos presentando cada año y puede aumentar o disminuir dependiendo de algunos factores que podemos ver un poquito más adelante. Y básicamente aquí, pues, ¿cómo afecta a las empresas? Pues es el cuánto tienen que pagar al tema del seguro social, al IMSS. Y también para el tema de que lo que decía Eric, si es una empresa que tiene muchos riesgos, es probable que vaya aumentando esta prima de riesgo. Si es una empresa que no tiene accidentes, pues puede ir disminuyendo literalmente hasta llegar a la prima de riesgo mínima, que es el 0.5%. Creo que esto es bien importante mencionarlo. Podemos tener justo esta prima media. Si tenemos un accidente, entonces sube, pero no implica que ya porque haya subido ya no pueda bajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Volver a ganarnos la confianza del IMSS, donde tal vez para nosotros ya implicó que pongamos una mejora en nuestros procesos, donde ya estuvimos verificando cómo las personas que trabajan con nosotros no van a tener accidentes. Nosotros podemos hacer o crear toda la estructura necesaria en nuestro negocio para reducir al máximo los accidentes de trabajo, que eso sería lo ideal. También comprendemos que los accidentes de trabajo pueden pasar en el trayecto de trabajo y literalmente se salen de las manos. Pero bueno, o sea, es importante que nosotros también creemos un escenario óptimo en la empresa para que le podamos comprobar al IMSS que somos una empresa de confiar y por lo tanto nos puedan ir reduciendo poco a poco lo que estamos pagando. Entonces, justamente esto es importante. Esta declaración de la determinación de prima de grado de riesgo de trabajo es únicamente para las personas físicas y morales que sean patrones y que tengan un registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El no cumplir, como mencionaba Eric, puede generar el tema de alguna multa y pues básicamente este cálculo es bastante importante porque puede afectar en el cálculo de los costos que podemos tener como empresa. Literal, si eres esta empresa que tiene presupuestos y que va viendo cómo va el presupuesto con la proyección real, el tema del costo en febrero en adelante puede hacer que exista una variación hacia arriba o hacia abajo de ese costo que vamos a tener ya presupuestado a finales del año, cosas de ese estilo. Entonces, creo que ahorita ya abordamos como todas las generalidades del tema. ¿Qué es lo que nos puede llegar a importar en este punto específico? ¿Cómo se calcula? Y para este tema, digo, no nos vamos a meter en temas muy, muy técnicos porque no es el objetivo. El objetivo es que entiendas cómo te afecta. Y aparte hay una fórmula por ahí horrible del IMSS de cómo lo calcula. Lo único que creo que nos importaría saber en este momento es que al IMSS le va a interesar saber cuáles son los trabajadores que tuvimos expuestos a riesgo de trabajo. Y aquí, como les mencionábamos, literalmente es riesgo de trabajo. Pudo haber ocurrido en las instalaciones, que haya sido algún accidente, que le haya pasado algo con la maquinaria, que se haya caído, que lo que sea, porque el piso estaba resbaloso, lo que sea. O bien también pueden ser los accidentes que sean en trayecto. Entonces, aquí es bien importante también el tomar medidas. Digo, también por eso supongo que a las empresas les es incluso más rentable el tener transporte de personal, porque de alguna forma está más medido el riesgo. Pero tenemos que estar como muy conscientes de todo esto y de las implicaciones que puede tener este tipo de accidentes. También aquí va a interesar como cuáles son los accidentes que tuvimos justo en este tema de... Perdón, el punto 1 eran los trabajadores expuestos, que es nuestro total de la plantilla. Y ahora sí, también el número de los accidentes o las enfermedades que tuvieron, que aquí en general, si es una enfermedad de que, oye, me dio gripa, fui a que me atendían al seguro, lo que sea, eso no cuenta. Son tal cual cuando el colaborador puso en riesgo casi que su integridad. Entonces, eso sí lo debemos de tener en consideración. Si pensamos, por ejemplo, una empresa que se dedica a cortar madera y el aserrín, por no tener el equipo completo o a veces por el mismo trabajo, empieza a inhalar el aserrín y entonces sus pulmones se ven deteriorados con el paso del tiempo y ya cuando llega al Seguro Social se determina que el problema que puede tener en pulmones es por un tema de exposición al aserrín y entonces se considera una enfermedad de trabajo.
También debemos de saber cuáles fueron los días de incapacidad temporal o permanente que tuvimos. O sea, si el trabajador sí se le determinó que ya era permanentemente incapaz de trabajar o si fueron nada más como de, oye, tómate unos días de recuperación. Eso también lo debemos de saber. Y que creo que nada más aquí como dato cultural es importante saber que depende de lo que te puedas dañar, te dan un porcentaje. Ajá. O sea, no es lo mismo que perder una mano al 100% que perder un dedo. Incluso no es lo mismo perder el índice que el pulgar, que el Ajá. meñique. O sea, cada uno está evaluado de forma distinta. Suena muy extraño hablar de que las partes del cuerpo están valuadas, Sí. pero cada una de las partes del cuerpo está evaluada de forma distinta en la ley del Seguro Social. Ajá. Y las defunciones que pudimos haber llegado a tener causadas por accidente de trabajo. Si algún trabajador falleció estando en sus funciones por causas naturales, porque tuvo una complicación por enfermedad, lo que sea, esas no cuentan. Pero si un trabajador falleció porque era de las personas que limpian los vidrios y se le soltó el arnés, pues bueno, ese sí es un accidente de trabajo. Entonces debemos de estar conscientes de esto. Se supone que nosotros tenemos este registro mes a mes en el SUA, Sistema Único de Autodeterminación, que eso tendría que hacer de alguna forma más sencillo este proceso para nosotros, pero bueno, aquí ya dependerá también de todos los procesos que ustedes tengan internos. Después creo que también es importante, y ya lo mencionábamos, las empresas de nueva creación o que hayan sido patrones después del 1 de enero de cada año no están obligados a, durante ese año, presentar su prima de grado de riesgo. Creo que también es muy importante que si por alguna razón la empresa cambió o tú como persona física cambiaste de actividad, si antes vendías zapatos y ahora haces mantenimiento industrial, pues tendrás que hacer este aviso al IMSS porque justamente como lo veíamos, no es lo mismo el riesgo que tienes vendiendo zapatos que haciendo mantenimiento industrial. Entonces es muy importante que hacer estos cambios si hagas el tema del aviso al IMSS e incluso si llegas a cambiar de domicilios, porque por ejemplo aquí en Querétaro, si estás en el municipio de Querétaro, supongo Corregidora y San Juan, es el mismo registro, pero ya en otros municipios puede ser otro registro patronal. Entonces también es importante decirle al IMSS, oye, me cambié de domicilio porque cambié mi fábrica de un estado a otro, de un municipio a otro, y verificar que pues sigas teniendo el registro patronal porque también puedes tener este tema de presentar o no tu prima de grado de riesgo. Y que puede ser un cambio en el giro o simplemente una ampliación en el alcance del servicio. Si yo de pronto me pongo creativo y digo de que, oye, ¿sabes qué? Tu línea de captura yo te la voy a hacer llegar por medio de un repartidor hasta la puerta de tu casa. Ahí ya no somos solo una oficina, sino que también tenemos repartidores y eso también puede cambiar nuestra prima de riesgo, pero podemos pensar, por ejemplo, en una pizzería. No es lo mismo tener el local y que la gente acuda a comprarte a que, por ejemplo, también tenga los repartidores. Claro. Hay que evaluar cada una de las partes del negocio para saber justo si le pudiera aplicar o no una actualización en la prima de riesgo. Y bueno, ¿cómo se presenta este tema o esta declaración? Es a través del SUA, tenemos que generar un archivito, digo, sin hacerlo muchísimo más técnico, y lo presentamos a través de la página del IMSS. Creo que aquí no vale la pena que nos metamos tanto en procesos. No, creo que nada más importante es saber, o sea, que tienes que, o sea, que estás obligado tú, aunque tengas un equipo contable, de presentar esa declaración, que estés asegurándote que se presente en tiempo, básicamente, y generalmente te pueden dar unos acuses justamente de cómo se hace esa determinación, el acuse ya final de que ya fue enviada la declaración. Entonces sí es muy importante que, sí, y creo que somos muy repetitivos con ese tema, pero lo presenten en tiempo, porque lo hemos dicho en otros episodios, el IMSS es de los mejores recaudadores de impuestos en México. Y entonces, si no pagamos, estoy seguro que en menos de la mitad del año, o sea, antes de junio, ya puedes tener una multa porque decir, no presentaste tu prima de grado de riesgo cuando estás obligado a hacerlo. Y aquí creo que podemos tener varios supuestos. Si estábamos obligados y no la presentamos, vamos a tener esa multa. Si le estamos pagando de más al IMSS, probablemente no le va a importar. Pero si le estamos pagando de menos, justamente son los mejores recaudadores, llegan, te amenazan de que te van a embargar. Son agresivos un poco en la forma en la que cobran. Entonces, creo que en el episodio pasado decíamos, nos queremos evitar el susto de tener al SAT en la puerta, pero te quieres evitar todavía más el susto de tener al IMSS en la puerta. Sí, creo que aquí es importante, antes de que ya veamos cómo te pueden multar y hasta cuánto te pueden multar, el tema de excepciones que existen. Ya mencioné la primera, que es cuando no tienes un año completo. Y la segunda es que si tienes menos de 10 trabajadores durante todo el año y no tuviste ningún riesgo laboral.
que no sé, es decir, que el IMSS no haya expedido una incapacidad por riesgos de trabajo, puedes no presentar esta declaración. Sin embargo, lo que va a pasar es que te van a poner otra vez en la prima media de la clase. Es decir, si tú todos los años presentabas tu prima de riesgo y estabas en la mínima, el 0.5, tienes menos de 10 trabajadores y por alguna razón este año no decides presentarla, vas a tener un aumento en tus cuotas patronales, bueno, en todo el costo del IMSS, porque te vuelven a mandar a la prima media. Entonces sí es muy importante que si ya lo estás haciendo, ya disminuiste tus cuotas de manera seguida, lo sigas haciendo. Y bueno, lo que ya les mencionamos, podemos ser sujetos de multas en caso de que no lo presentemos. La multa va de 20 UMAS hasta 210 UMAS, que si lo vemos al valor de la UMA en 2025, que es de 113.14, podemos tener una multa base de 2.262.80 a una multa máxima de 23.759.40 pesos. Y obviamente aquí también tenemos que, creo que siempre que pensemos en las autoridades, tenemos que pensar en que queremos ser sus amigos. No son nuestros amigos, no los debemos de tratar como tal. Si el auditor del SAT nos escribe por WhatsApp para pedirnos información, no se le pasa, pero siempre debemos de buscar tener las mejores condiciones para así tener una amistad con las autoridades. Justo. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que justo no queremos estar levantando estos foquitos de que, oye, somos una empresa que normalmente no presenta la prima de riesgo, somos una empresa que se atrasa, porque esto nos puede poner en una mira constante por parte del IMSS. Ellos no tienen mayor tema con mandarte a sus ejecutores porque de todas formas te cobran a ti el costo. Entonces, por ellos se pueden echar toda la vida haciendo esto, pero creo que para el contribuyente promedio, pues no va a ser lo más cómodo del mundo. No, y que aparte, eso también es chisme, pero no me acuerdo si lo hablamos, nos dijeron de que ellos cobran por honorarios. Sí. Los ejecutores realmente no están asegurados al IMSS. Pero está interesante. Ellos cobran por básicamente comisiones. Entonces, pues, mientras más multas pongan, pues más dinero generan. Entonces, ellos claramente sí buscan el cómo hacer que estas empresas, que estos contribuyentes, que estos patrones paguen sus impuestos. Dicho esto, creo que ya les contamos generalidades de este tema. Si tú, por ejemplo, como patrón no sabes exactamente cómo te va a afectar esto en tus proyecciones de nómina, puedes agendar una asesoría con nosotros en Impacto Fiscal a tu medida para poder hacer las proyecciones, para poderte dar recomendaciones, para poderte decir si tu prima tuvo que haber subido, si tuvo que haber bajado, si se mantuvo igual, etcétera. Todo eso lo podemos revisar y si tú como contador no tienes ni la más remota idea de cómo se presenta la prima de riesgo o anteriormente sabías y ahorita ya se te olvidó, lo que sea, también puedes agendar una asesoría con nosotros en Contadores Plus, que es una asesoría completamente para contadores para explicarte cómo se hace toda nuestra chamba y que podamos tener mejores criterios. Creo que eso también siempre es bien importante. Pero bueno, dicho esto, creo que lo más importante en este punto sería, de entrada, si tú eres un patrón, si eres pues sí, un patrón en el IMSS, asegurarte de que tu equipo contable esté cubriendo con esta parte de forma correcta, que lo esté haciendo en los plazos correspondientes, que sí estén considerando el 100% de las incapacidades, porque también puede pasar. Y aquí también tenemos que ser conscientes de que estamos sujetos al error humano, donde de pronto se puede haber traspapelado una incapacidad y no nos íbamos a dar cuenta, por ejemplo, en un pago mensual, porque pues nosotros básicamente le pagamos extra al IMSS, pero ya cuando llegamos a la prima de riesgo, nosotros podríamos presentar nuestra prima de riesgo y que después el IMSS nos diga, oye, está bien, pero está mal. Sí, yo creo que como para cerrar, creo que es importante, o sea, el IMSS, a través también de los sistemas que tiene, sí las puede llegar a revisar y también, como les dije, puedes detectarlo bastante rápido. No, el presentarla no es como el SAT donde puedes presentar una complementaria, tal cual aquí es el 28 de febrero. Está habilitado, pero digamos que estás fuera de un plazo. Entonces, sí te pueden determinar, no por presentarla mal y decir, voy a cumplir con la obligación, ya el IMSS dice, ok, estoy bien contigo. No, sí tenemos que validar, porque si no, todos el IMSS lo va a hacer. Entonces, cuidemos esta declaración. Tenemos un mes, básicamente, para hacerlo. De verdad. Creo que si con el SAT de pronto podemos pensar en esto de que no, y que los 15,000 pesos y que a ver si la avisa el banco y que lo que sea, con el IMSS no pasa. O sea, el IMSS sí hace todo este tipo de verificaciones y si tienes algún dato erróneo, seguramente lo va a notar. Exacto. Entonces, en términos generales, si tú eres un patrón, sugerencia, robustece un poco esta parte más de control interno en tu departamento de nóminas o ten una buena comunicación, por ejemplo, con tu equipo contable de, oye, llegó esta incapacidad. Es bien importante que también nos aseguremos de saber
cómo dictaminaron la incapacidad en el seguro, porque puede ser una incapacidad, como les comentamos, por enfermedad general, puede ser una incapacidad por maternidad, pero puede ser una incapacidad por prima de riesgo y debemos de tener todo el soporte correspondiente para que la podamos pues soportar como tal o avalar como tal. Y ya creo que sí, creo que es todo por este episodio. Recuerden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Y creo que sí es todo por este episodio. Yo soy Arturo. Yo soy Eri. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.